Capítulo 2 del Evangelio de Judas, versión inédita. A su vez, seguiremos haciendo un análisis detallado de estos evangelios gnósticos que no quieren que sepas. Capítulo 2. Continuando, el maestro dice a sus discípulos: ¿qué creen ustedes que debemos hacer para que el mundo nos comprenda? Cada uno de ellos emitió su criterio. Judas replicó: yo creo que el mundo poco a poco entenderá cuál es nuestro propósito. El maestro dijo: Judas, tú lo has dicho, pero dime, ¿cuál es nuestro propósito? Judas guardó silencio. El maestro volvió a interrogar: Judas Iscariote, ¿cuál es nuestro propósito? Judas, levantando la mirada, le dijo: Señor, pienso que nuestro propósito es enseñar a la gente a hacer la voluntad de quien le envió. En esta parte del texto, vemos que el maestro inicia un diálogo con sus discípulos, planteándoles una pregunta interesante. ¿Qué creen ustedes que debemos hacer para que el mundo nos comprenda? Pues esta interrogante no solo invita a los discípulos a reflexionar sobre su misión, sino que también implica un desafío: cómo comunicar eficazmente su propósito y sus enseñanzas a un mundo que puede no estar listo o dispuesto a entender. Cada discípulo tiene la oportunidad de dar su opinión, lo que sugiere un ambiente de respeto mutuo y colaboración entre ellos. Judas, uno de los discípulos más cercanos, responde con optimismo y paciencia: yo creo que el mundo poco a poco entenderá cuál es nuestro propósito. Vemos que esta afirmación refleja una visión de largo plazo y una confianza en que, con el tiempo y persistencia, su mensaje será comprendido y aceptado. Al mismo tiempo, también transmite la idea de que la comprensión y el cambio no ocurren de la noche a la mañana, sino que requieren tiempo y paciencia. Pero también vemos que el maestro insiste aún más a Judas Iscariote para que él defina cuál es su propósito, a lo cual Judas dice que él piensa que el propósito de todos ellos es enseñar a la humanidad a hacer la voluntad de quien les envió. Esta respuesta evidencia la misión central de los discípulos: actuar como guías espirituales para ayudar a las personas a comprender y seguir la voluntad de una entidad superior, de la divinidad. También refuerza la idea de que su misión no es imponer sus propias ideas o deseos, sino facilitar la comprensión y la realización de la voluntad, que va más allá de ellos mismos. En este sentido, su misión o propósito está basado en el servicio y en la guía, más que en el poder o la autoridad. Y el texto de Judas continúa diciendo: el maestro, mirando las estancias que habían a su alrededor, dijo: un rebaño de ovejas no obedece a su dueño porque sean de él, porque él las ha pagado con sus denarios. Obedece a su pastor porque él se hace amigo de ellas, cuida de ellas, les da alimento y las defiende del lobo. Así vosotros deberéis tener vuestro rebaño, cuidar de él, defenderlo de los lobos. Mas comprendedme, Judas, ese rebaño no os pertenece, no lo habéis comprado, porque él pertenece a quien me envió. A ese rebaño deberéis alimentarlo. El día que os propongáis dar alimento a vuestras ovejas, no llevéis en vuestra mano el látigo, llevad alimento. Así este rebaño entenderá que os preocupáis de alimentarlo. Mas cuando sepáis que cerca de vuestro rebaño ande el lobo, salid y llevad en vuestra mano el látigo para espantarlo de las ovejas, y llevad la espada para que os defendáis si fuese atacado. Aquí observamos al Maestro Jesús que en su enseñanza utiliza la analogía de un pastor y su rebaño de ovejas para ilustrar las relaciones saludables entre líderes o guías y seguidores. Explica que las ovejas no siguen al pastor porque les pertenezca o porque las haya comprado con su propio dinero, sino porque el pastor se ha convertido en su amigo. Este pastor cuida de ellas, las alimenta y las protege de los lobos. La relación no se basa en la obligación ni en la propiedad, sino en una relación de confianza y cuidado que el pastor ha cultivado con su rebaño. Esta es una ilustración precisa que nos recuerda que los buscadores o seguidores del camino, en cualquier contexto, no deben ser considerados como propiedad, sino que se ganan a través de la atención y el cuidado con una enseñanza genuina y comprobable. Además, el maestro hace hincapié en que este rebaño no le pertenece a los discípulos, sino a quien le envió. Esto es una fuerte declaración de humildad
y reconocimiento de la soberanía de una autoridad superior que es su Padre. Esto puede interpretarse como una advertencia a los discípulos y a todos los líderes religiosos en general, que deben entender que todas las personas son individuos independientes, con su propia voluntad y libertad, y que ninguna autoridad humana tiene el derecho de reclamar la propiedad sobre ellos, ya que todos pertenecemos a un ser superior, en este caso, al que envió al Maestro Jesús. Asimismo, en este apartado, el Maestro les da una instrucción clara y precisa a los discípulos sobre cómo deben tratar a su rebaño. Les dice que deben proporcionar sustento y protección a los seguidores del camino. Esto significa que su deber no es controlar a las personas a través del miedo o la intimidación, representado por el látigo en su mano, sino proporcionarles lo que necesiten para crecer y avanzar física y espiritualmente. Además, protegerlos de cualquier peligro, representado por el lobo, que pueda amenazar su bienestar físico y espiritual. Esta es una llamada poderosa a la acción para todos los líderes espirituales y religiosos, para que asuman un papel de servicio en lugar de buscar el control y la dominación sobre aquellos que lideran. Continúa el Evangelio inédito de Judas en su segundo capítulo diciendo: replica Judas y dice: hemos comprendido, pero todo el mundo no está en este rebaño. Contesta el Maestro y dice: en una selva nacen muchos árboles de la misma especie. Unos crecen demasiado y sobresalen de los otros escasamente nacen, pero entre todos componen una selva. Así vosotros deberéis comprender que hay que crecer sobre los demás en espíritu, sin que con esto estemos separando los de menor crecimiento. Solo hace la voluntad de mi Padre el que ha crecido y no se deja dar sombra de los demás. Analizando esta parte y entendiendo que la diversidad es una parte fundamental e intrínseca de la vida, el Maestro Jesús utiliza la analogía de una selva para describir la diversidad de la existencia. Al igual que una selva, donde los árboles de la misma especie crecen a diferentes ritmos y alturas, la humanidad también está compuesta por individuos que se encuentran en diversos grados de desarrollo espiritual. Algunos pueden crecer rápidamente, destacándose por encima de los demás, mientras que otros pueden tener un crecimiento más lento o incluso parecer que apenas han comenzado a crecer. Sin embargo, todos estos árboles, independientemente de su tamaño o velocidad de crecimiento, forman parte de la misma selva, es decir, de la misma comunidad o colectivo. Crecer en espíritu no significa imponerse sobre los demás, pues el Maestro enfatiza que el verdadero crecimiento espiritual no debe traducirse en la dominación o la opresión de aquellos que pueden estar en diferentes etapas de su propio crecimiento. En lugar de eso, se debería buscar crecer en espíritu, sin separarse o distanciarse de aquellos que podrían estar creciendo a un ritmo diferente. Esta enseñanza enfatiza la importancia de la humildad, la comprensión y la empatía en el camino hacia el desarrollo espiritual. La verdadera realización espiritual o autorrealización es independiente de las influencias externas, pues en su conversación con Judas, el Maestro expresa que solo aquellos que han crecido espiritualmente y no se dejan opacar o influir negativamente por los demás están verdaderamente siguiendo la voluntad del Padre. Este mensaje subraya la importancia de la autenticidad, la fortaleza interior y la independencia en la búsqueda espiritual. En otras palabras, cada individuo debe esforzarse por encontrar su propia luz y verdad, sin permitir que las opiniones o acciones de los demás oscurezcan su camino. Y así continúa el texto gnóstico de Judas. Dice Judas: entendido, pero ¿cómo sé si he crecido lo necesario para ya hacer la voluntad de mi Padre? Replica el Maestro: la luz identifica por borrar las sombras identifican opacando la luz. Así vosotros comprenderéis que la verdad es mi Padre. Cuando la hayáis encontrado, ella no os dejará sombras ni en vuestras mentes ni en vuestros corazones. Por lo tanto, comprenderéis que yo soy la luz. El que esté conmigo y me tenga a mí, no andará a oscuras, y así habrá comprendido que, en la selva, es el árbol que no recibe sombra de los demás. En esta conversación, Judas, su discípulo cercano, pregunta cómo puede saber si ha crecido lo suficiente espiritualmente para hacer la voluntad de Dios.
Esta pregunta refleja una inquietud profunda y sincera por su desarrollo personal y espiritual. Revela un anhelo auténtico, un compromiso con la evolución o progreso espiritual y una necesidad de verificación de que está siguiendo el camino correcto. Judas parece estar buscando una señal o indicación que le permita evaluar su progreso espiritual. En respuesta a la pregunta de Judas, el Maestro Jesús proporciona una analogía profunda. Explica que la luz, que puede interpretarse como la verdad o la sabiduría espiritual, puede reconocerse porque disipa las sombras. Las sombras, en este contexto, pueden simbolizar la ignorancia, la confusión, las dudas o los miedos que oscurecen nuestra comprensión y percepción espiritual. Esta afirmación sugiere que el crecimiento espiritual lleva a un mayor entendimiento y claridad. Cuando uno crece espiritualmente, es capaz de ver más allá de las sombras e iluminar su camino y el camino de otros con la luz de la sabiduría y la comprensión. Luego el maestro profundiza en su explicación y afirma que cuando los discípulos encuentren la verdad, que él la relaciona con Dios, no habrá sombras en sus mentes ni en sus corazones. Esto significa que cuando uno se alinea con la verdad divina, se disipan todas las dudas e incertidumbres. La verdad actúa como una luz brillante que ilumina todo y no deja lugar para la oscuridad o la sombra, pues en este estado de iluminación, el individuo alcanza una comprensión clara y sin obstáculos de la realidad divina. Seguidamente el maestro hace una afirmación muy importante. Dice que aquellos que están con él y lo tienen a él no andarán en la oscuridad. Esto se puede entender que seguir al maestro y sus enseñanzas proporciona luz y guía en el camino espiritual. El maestro se presenta como una fuente de luz que puede guiar a los buscadores espirituales a través de la oscuridad y la confusión hacia la luz de la sabiduría y la verdad. Esto no solo reafirma su papel como guía espiritual, sino que también enfatiza la importancia de la devoción y la fe en el camino espiritual. Y en el texto de Judas, el maestro continúa diciendo: recuerden que el viento sopla y mueve las ramas y las hojas del árbol, y solo desprende las que estén maduras o secas. Así ese árbol queda despejado. Así vosotros comprenderéis que el viento debe llevarse de ustedes todo lo inútil, lo que no sirve, para que seáis purificados de todas las inmundicias que recogéis de la tierra. Aquí encontramos la purificación y renovación a través de los desafíos, pues el maestro utiliza la analogía del viento que sopla y mueve las ramas y las hojas de un árbol para enseñarnos una poderosa lección. El viento, que puede ser considerado como un símbolo de las dificultades y los desafíos en la vida, tienen la capacidad de sacudir al árbol y despojarlo de sus hojas maduras o secas. Esto, aunque puede parecer destructivo en primer momento, en realidad beneficia al árbol, ya que permite que se deshaga de los elementos que ya no necesita y le abre espacio para un nuevo crecimiento. De la misma manera, las dificultades y desafíos en nuestras vidas pueden parecer duros y dolorosos, pero si vemos desde una perspectiva diferente, podemos entender que nos están ayudando a liberarnos de los aspectos obsoletos o innecesarios de nosotros mismos. Nos están dando la oportunidad de renovarnos y crecer. Así, podemos purificarnos y evolucionar hacia una mejor versión de nosotros mismos. En resumen, las enseñanzas presentadas en estos diálogos nos ofrecen una guía valiosa para nuestra propia búsqueda espiritual. Nos invitan a reflexionar sobre nuestra misión en la vida, a practicar la paciencia y la comprensión al comunicarnos con los demás y a buscar la verdad y la luz en nuestro propio camino espiritual. Nos recuerdan la importancia de la humildad, del servicio a los demás y de la autenticidad en nuestro camino espiritual. También nos animan a ver nuestros desafíos y dificultades como oportunidades para el crecimiento y la consolidación de una obra espiritual. Esperamos que estas reflexiones te hayan proporcionado una nueva perspectiva y te hayan inspirado a recorrer tu propio camino espiritual. Te invitamos a seguir reflexionando sobre estas enseñanzas y aplicarlas en tu día a día, en tu vida diaria. En el próximo video, el capítulo 3.